pesos el metro cuadrado. Pero hablando del expediente que modifica el plan director, porque en la ordenanza 26056 que se votó el 22 de noviembre de 2007 decía... Concejal Roberto, continúe, dándose la palabra. Gracias. Decía la concejal propinante, respecto a la zonificación UC4, se permite solamente la altura de 6 pisos para mantener la morfología del polo educativo del Buchar que está cruzando. En resumen, estamos hablando de 3 torres de oficina de 15 pisos, de edificios para oficinas de 6 pisos, de centro comercial y estacionamiento, pero en UC4 no se va a exceder la altura de 22 metros con 50. Y además, la presidenta de la Comisión de Obras Públicas podría decir lo mismo. Puede seguir gritando que no me va a callar. No me va a callar. Nunca lo lograron. Y decirle a la concejal presidente de la Comisión de Obras Públicas exactamente lo mismo. Que ese análisis, decía, este fue el análisis después de la presentación. Y los miembros del Consejo Asesor de Planeamiento Urbano, más los señores concejales y sus representantes, entendieron en ese momento que dar la altura sobre la calle La Prida no respondía a las características del entorno, teniendo en cuenta que del otro lado tenemos una altura de 22,50, que es la que corresponde al polo educativo de la Armada. En ese momento se decidió que no era conveniente mantener las alturas sobre la calle La Prida. Esto decían cuando discutían la 26056. Lo mismo decía el estudio, la evaluación de impacto ambiental contratada por De Narváez, que decía en julio del 2011, hablaba de los 22 metros con 50. El edificio se encuentra en la esquina noroeste del predio entre Libertador y la calle La Prida. Se trata de un prisma de rectangular de 22 metros con 50. Y acá está el dibujo con la ubicación del edificio. ¿Qué cambió de julio del 2011 a la fecha? ¿Qué cambió para hacer un edificio de 80 metros? En el 2009 se hizo un estudio de vientos y se recomendó en ese momento que los edificios que estaban sobre la vía de ferrocarril aumentaran 24 metros de altura. En la zonificación RM2, y nunca se discutió modificar los indicadores en la zonificación UC4. Siempre se dijo que eso no se iba a tocar. Siempre. Y en este expediente, el 1604, dice el área técnica del Ejecutivo. El área técnica del Ejecutivo. Exactamente lo mismo. Se infiere que el peticionado son pisos y alturas. Y que la modificación del artículo 2 de la 26056, que es en la 28791, se modificó en el predio solicitado por RN2 a 79 metros. Y otro funcionario además dice que hay que aplicar el artículo 11132. ¿Qué dice el artículo 11132 del esquema director? Que tiene que pasar por el CONASPE y que tiene que pasar por la provincia de Buenos Aires. Nada de eso se hace. Nada de eso se hace. No se vaya, están hablando del CONASPE. No se vaya, señorita, usted tiene que hablar del CONASPE. No se hace. No se banque el debate. No se banque el debate. Ahora tienen 80. Y además nos quiso engañar en la comisión. Pretendió que un estudio contratado por De Narváez
El barba es el tipo de la gorra. Un estudio contratado por De Narváez. No, por De Narváez. A un estudio de consultores, Seban de Schubert, consultores que son un estudio privado que contrató De Narváez, lo quiso hacer pasar como un estudio de la UBA. Nos pretendió engañar. Y además, le pedimos la copia del estudio de la comisión el jueves 13. Se la pedí el viernes 24, el viernes 14, y me dijo que me iba a dar una copia. Y no me dio una copia del estudio. No me dio una copia del estudio ni siquiera para leer. Ni me dio el original del estudio para leer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo ocultan, lo tienen que ocultar. Porque estoy seguro que ese estudio no puede jamás decir que en la PRI de Libertador se va a hacer un edificio de 80 metros de altura, por encima de la altura del Camarón Centenario. Nunca estuvo. No estaba vacío el lugar. No estaba vacío el lugar. Ayer hizo un supermercado que tiene más de 30 años, en ese mismo lugar, que también es de recepción. Entonces digo, lo que no me puede decir que no conocemos la historia. Conocemos la historia de memoria, porque lo hemos leído una y mil veces. Puede ser que algunos no la conozcan, que algún concejal no la conozca, pero no importa, la conocemos y está documentado, todo lo que se dice está documentado. El precio de la concesión es 1.000. Se le perdonaron 35 millones de pesos, lo vuelvo a decir porque si alguna vez no me escucharon. Y en los fundamentos de nuestro dictamen de minoría significa que con este proyecto de la mayoría, la altura en la Prida y Libertador aumenta un 255%, no un piso más, no un metro más, sino pasa de 22,50 a 80. Nos quiso hacer con una caja de cigarrillo, un verdadero papelón. No dijo que es lo mismo la caja de cigarrillo que una mole de 80 metros de altura. Cuando se modificó el código por la 24138, hablaron horas en el CONAFE, horas en la sesión, de los basamentos, de la importancia del basamento, para no de los edificios. Ahora dicen que el basamento construye la visual. O sea, antes lo justificaban porque no construyen la visual, y ahora lo justifican porque construyen la visual. Entonces, yo digo que cuando uno dice cosas que no son ciertas, trate de mantener en el tiempo lo mismo, no cambiar los argumentos. Con los mismos argumentos justifican dos cosas distintas. Y además, este expediente, igual que el siguiente, hizo el mismo procedimiento. Ingresó el expediente del Ejecutivo un día antes de la sesión, de la reunión de la comisión. O sea, un expediente que debe ser mirado por 17 concejales, se trató 24 horas. 24 horas. Sin plano también. Sin plano. No hay plano. Y lo verifiqué ayer nuevamente por las dudas que lo hubieran agregado después que yo lo había visto. Seguimos en plano. O sea, se aprueba un edificio de 80 metros de altura, ni siquiera hay un plano. Ni siquiera hay un estudio. Ni siquiera absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Por supuesto, los planos, la copia del plano anterior, la plano, bueno, por ahí a De Narváez no le pide. A De Narváez no le pide. Y la verdad que en De Narváez trabajó un poquitito más. Trabajó un poquitito más porque obviamente no es lo mismo un suelo más que un edificio de 80 metros. Entonces, lo tenía que justificar. Acá escribió 3 páginas. 3 páginas que son los mismos fundamentos que el dictamen de mayoría. Copiaron en el dictamen de mayoría los fundamentos de Narváez. Textual. A De Narváez le parece mejor
la opción número 3, al estudio de impacto ambiental le parece mejor la opción número 3 y al dictamen de mayoría le parece mejor la opción número 3. Mira qué casualidad, ¿no? A todos les parece mejor la opción número 3. Descartan la 1 que dicen podríamos verificar si recurría al Consejo Deliberante, obviamente porque ya tenía la excepción del 2007, pero como eso no es suficiente, ahora tienen un edificio de 79 metros que también tiene por otra excepción del 2009, ahora tienen otra excepción en el 2012 para poder hacerlo sobre la Prila. Con fundamentos que cambian de una cosa a la otra. Y dice en un párrafo todo el complejo que se está proyectando, todavía en el 2012 se sigue proyectando y edificando, cuidando una obra urbanística equilibrada e integral. Por ejemplo, ya están interviniendo en el diseño de los edificios para distintos sectores del complejo, estudios de arquitectura de primerísimo nivel y reconocida trayectoria, como el estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Salaver, Vinson, Antonini, Jones, Semborani, el estudio González Poggi, y el asesoramiento para el master plan del arquitecto Richard Cohn con oficinas en Los Ángeles. Porque ya no les alcanza con los arquitectos de acá que tienen que ir a pedir a Los Ángeles y vuelven a usar en el párrafo siguiente los mismos argumentos. Por supuesto, vuelve a decirlo, con la aprobación de los planos que no están, para la construcción del edificio se abonará el municipio una importante suma de dinero de posee de derecho a construcción. Durante la ejecución de la construcción se generarán y mantendrán puestos de trabajo que involucran a todos los miembros de la construcción, así como luego también cuando las oficinas estén funcionando se abrirán puestos de trabajo para sumar a la demanda laboral del partido Vicente López. Pero además siguen sin cumplir, porque digo, el artículo 6 de la 26056 establecía las sesiones que debían hacer al municipio. Y decía, autorícese a las sesiones, los terrenos que se cedan en compensación en otro lugar deberán ser igual a mayor superficie de la que habría que ceder y se pretenda compensar de igual o mayor valor económico, considerando los precios del mercado para cuya determinación solicitará el Departamento Ejecutivo tasación al Banco de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo solicitar de manera adicional tasaciones a martillero público de la conocida administración. No cumplen la ordenanza del 2007, nadie les hace cumplir las ordenanzas del 2007, no cumplen las obras que se comprometió de Narváez en la ordenanza que autorizó la concesión, en el contrato de concesión, y después en 2 expedientes cambian las condiciones de la concesión. Entonces digo, ni siquiera, ¿y quién garantiza si durante 5 años no han hecho cumplir una ordenanza, que están obligados porque, como su palabra lo indica, es ordenanza? ¿Quién dice que ahora esta promesa que dice acá de Narváez, que va a haber importantes ingresos para el municipio, la verdad no le creo, no hay estudio de impacto ambiental hecho por un organismo independiente de la empresa, y después vamos a ver en el helipuerto que para que nadie tenga dudas, en el mismo estudio dice que lo contrató Narváez. Que quede claro, que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Y la verdad, el informe, de los informes 1 del 7 de planeamiento del 11, ingresaron el 12, se trataron el 13 y el 14 hicieron el dictamen. ¿Y por qué hicieron el 14 el dictamen? Porque el concejal controló, porque yo quería presentar un dictamen de mayoría, de minoría, y no puedo presentar un dictamen de minoría si no está aprobado, no está presentado de mayoría. Así que contrarreloj, después del horario, presentaron el dictamen de mayoría, porque si no lo hubieran presentado el lunes.
como pretendieron en la reunión de la comisión que se prorrogara el plazo de presentación del dictamen. Como este concejal tiene algunos años, sabe que hay que